primer comandante fue una persona muy conocida para nosotros, que fue el comandante Thomas Jefferson Page, ¿verdad? Que era sobrino del presidente Thomas Jefferson. Y él fue el encargado de dirigir una expedición punitiva al Paraguay luego del incidente del Water Witch. Durante la época de don Carlos Antonio López, el Paraguay tuvo un conflicto con los Estados Unidos a raíz del bombardeo que le hizo una batería en Itapirú a un buque que no tenía permiso para entrar en aguas territoriales paraguayas. Entonces, desde la Guardia de Itapirú se le advirtió no proseguir. El Water Witch hizo caso omiso a esa advertencia y por lo tanto recibió un disparo que mató a un marinero que finalmente el Paraguay tuvo que indemnizar a los Estados Unidos. Pero Thomas Jefferson Page fue el que vino, incluso dejó unas memorias muy interesantes sobre su estadía en Paraguay y habla de un caso curioso que es el tema de los restos del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. Él ya habla de que no se sabe dónde estaban los restos que se habían robado. Bueno, entonces, la primera batalla entre ironclads en el mundo fue se desarrolló entre el CSS Virginia, que es el que está a la izquierda, y el USS Monitor en el año 1862, que se conoce como la batalla de Hampton Roads. Es decir, el Virginia era confederado y el Monitor era de los Estados Unidos. También, como en toda guerra, se halla presente la destrucción, que está en la ciudad de Richmond, la gente muerta, muchas de ellas de cólera o de enfermedades o del hambre. También los atropellos que se dan contra es decir, no había una regla de qué hacer con los vencidos, como vamos a ver más adelante. Y los cuerpos dispersos por el campo de batalla. Aquí vemos a un esclavo de color, a varios esclavos de color, probablemente del ejército de los confederados, porque el ejército de los Estados Unidos, digamos, ya estaba luchando también por la abolición de la esclavitud y los confederados querían resistir ese impulso, ¿verdad? Y tenían la triste tarea de enterrar a los muertos en el campo de batalla para que no produzcan más enfermedades y todo eso. Esto mismo se dio aquí en los campos de batalla de Paraguay. También había niños en la guerra. Acá tenemos varios ejemplos. En realidad la mayoría, tanto en la guerra de la secesión como en la guerra de la Triple Alianza, tenían tareas secundarias, como estar en la banda de música o servir en la cocina, y otros que simplemente acompañaban al ejército, algunas esposas o novias o queridas que acompañaban a los ejércitos para no dejarlas. Entonces eso también se da en la guerra de la Triple Alianza, tanto en el ejército paraguayo como en el ejército aliado. También tuvimos la guerra de Crimea en aquel tiempo, que fue también una especie de guerra de la Triple Alianza, con un poco más de aliados, ¿verdad? Que fue desarrollada por un lado por el imperio zarista ruso y por el otro lado la principal Triple Alianza era entre Francia, Inglaterra y el imperio otomano, la Turquía, que durante mucho tiempo estuvieron asediando la famosa fortaleza de Sebastopol, y por ese motivo y por la fortificación en la península de Crimea es que en el Paraguay a Humaitá se le conoce como la Sebastopol de América, porque fueron fortificaciones muy conocidas a nivel mundial y que resistieron durante mucho tiempo el embate del enemigo. También tuvimos la Segunda Guerra de Independencia Italiana de 1859 a 1861, que después de la batalla de Solferino, por primera vez, digamos, o después de la batalla de Solferino, se pensó en la posibilidad de la creación de la Cruz Roja, un cuerpo humanitario que pudiese entrar a servir a los heridos y que los ejércitos beligerantes, digamos, tengan un cierto respeto al cuerpo médico y todo ese tipo de cosas. También
tenemos la guerra austro-prusiana entre el imperio austrohúngaro y Prusia por la hegemonía del mundo germánico, y es muy importante la inclusión de estos fusiles que son los conocidos como Minié, unos fusiles que tienen un proyectil distinto y con el caño, digamos, con estrías, lo que permitía tener una mayor puntería a la hora de disparar. Vamos a ver por qué. En el Japón también la guerra de Bushin de 1868 a 1869, vemos cómo los antiguos samuráis, con sus katanas todavía, ya tenían también sus cartucheras al lado y sus fusiles Minié. Algo totalmente exótico para entonces. Aquí vemos otra ilustración de la guerra de Bushin, donde está llevando un fusil Minié. Y otra cosa interesante para que tengamos en cuenta la importancia de este salto tecnológico que se daba tanto en la fusilería como en la artillería, como también en la armada, es decir, en los buques. Porque ese mismo buque, el Stonewall, que vieron ustedes, que era de la batalla, de la guerra de la secesión, que fue utilizado, comandado por el comodoro Thomas Jefferson Page, para no caer, digamos, en manos de los estadounidenses, primero fue ofrecido al Paraguay, en la legación paraguaya en París, que estaba a cargo de Cándido Vareiro, y se desechó esa posibilidad, y posteriormente fue a Cuba este buque, y finalmente terminó recargando en el Japón, este mismo buque, el Stonewall, y fue fundamental en la batalla de Hakodate, y fue renombrado como Kotetsu. Ahora vamos a aterrizar ya en nuestra región. ¿Qué había pasado o qué pasaba en la región del Río de la Plata? Recordarán ustedes que el Brasil fue colonizado por portugueses. Estos son algunos de los buques portugueses de la época de Pedro Álvarez Cabral, ingresando acá en la zona de la Bahía de Guanabara, y posteriormente que dominaban el comercio en la época. Recordarán ustedes también en la famosa división de Tordesillas, que decía hasta dónde era el Brasil y a partir de dónde teníamos las posesiones españolas. Aquí hubo un conflicto desde el principio porque España había colonizado las Filipinas, se llamó así en honor al rey Felipe. Las Filipinas estaban en territorio portugués. Entonces eso fue un foco de conflicto constante y que intentó ser utilizado como moneda de cambio con los españoles cuando los portugueses ocuparon el Río de la Plata, la banda oriental, y fundaron la famosa Colonia del Sacramento, que hoy es la ciudad de Colonia en el Uruguay. La interpretación de todas formas del Tratado de Tordesillas era muy complicada. No estaban de acuerdo los distintos cartógrafos portugueses y españoles en relación a dónde pasaba esa línea. Los portugueses creían por algún motivo de que el continente sudamericano estaba levemente torcido y por esa razón hacen pasar la línea por aquí, dejando a algunos incluso Asunción dentro del territorio portugués. Los peritos españoles, Ferber, Oviedo, Cantino, incluso los peritos de Bajo, porque el Tratado de Tordesillas fue el primer tratado moderno del mundo, porque aparte de los comisionados diplomáticos, los reyes, la corte en este caso de Castilla y Portugal, se sentaron los cosmógrafos, peritos, cartógrafos a delimitar exactamente dónde pasaba esa línea. Y el lugar donde se ponían a discutir eran dos ciudades en realidad, una en España que era Badajoz y la otra en Portugal que era Elvas. Entonces son los peritos de Badajoz, Elvas. Y ellos dijeron que pasaba por aquí, que es más o menos donde hoy está la división de los estados de Paraná y San Pablo, que se conoce también como conjunto de la Cananea, una serie de islas. Es decir, toda esta parte ya estaba dentro del territorio español. Pero sabemos lo que ocurrió después con la ocupación, sobre todo durante la unión de las dos coronas, que se conoció como Eque Principaliter, que duró desde 1580 hasta 1640. Entonces, durante ese tiempo, los portugueses ingresaban al territorio español porque las coronas eran las mismas, no había problema,
pero posteriormente cuando se volvió a dividir los portugueses no volvieron a su lugar. Entonces empezaron los conflictos, digamos, de frontera. Vemos aquí que el Río de la Plata, aquí está Buenos Aires, y aquí dice claramente parte de Brasil, donde estaba la banda oriental. De hecho, Montevideo es una ciudad fundada mucho después de que haya empezado la colonia, a diferencia de Asunción, que fue fundada al inicio, en 1537, Montevideo es del siglo XVIII. Entonces había una disputa constante y finalmente se sentaron a arreglar las cuestiones en un primer tratado que se llamó Tratado de Madrid o de Permuta en el año 1750, donde ¿qué hacen los españoles y los portugueses? Los españoles retienen la colonia del Sacramento, es decir, la banda oriental del Uruguay, y a cambio le entregan las misiones. Las misiones que estaban arriba y se inicia la famosa guerra guaranítica. Y también dejan para España las Filipinas, que como habíamos visto hace rato estaban en territorio portugués. Entonces, eso forma parte del Tratado de Permuta de 1750. A raíz de la guerra guaranítica y posterior conflicto con los jesuitas, ¿verdad?, que fueron expulsados de toda la cristiandad, se llegó a otro tratado, que fue el Tratado de San Ildefonso de 1777, que sería el vigente al momento de las independencias tanto del Paraguay como del Imperio de Brasil, que se separa del Reino de Portugal en 1822. Entonces, aquí el foco de conflicto principal sigue. ¿Qué habíamos tenido en el Brasil? Habíamos tenido que cuando la invasión napoleónica a la península ibérica, ustedes saben que el rey español Fernando VII quedó cautivo de los franceses y se lo colocó al hermano de Napoleón Bonaparte, el famoso Pepe Botella, como rey, como regente. Los portugueses, temiendo que ocurra lo mismo con ellos, directamente tomaron otra decisión y salieron de Lisboa y trasladaron todas sus cortes a Río de Janeiro. Es el único caso en la historia de la humanidad donde una corte entera, con su nobleza, el clero, se traslada a Río de Janeiro, ¿verdad? Que en 1822 se independiza. El famoso grito de Ipiranga, del 7 de septiembre de 1822, queda don Pedro I a cargo y el rey João VI regresa a Portugal, después regresaría, abdicaría Pedro I y queda Pedro II en el Brasil, que no podía ocupar el trono todavía porque tenía 13 años. Tenía que gobernar con una corte hasta cumplir la mayoría de edad, que no era exactamente los 18 años, pero tenía que mostrar ciertas virtudes para poder ser nombrado emperador. Esta era la ciudad del Río de Janeiro, San Sebastián del Río de Janeiro, en el año 1865. Esta es una fotografía. Con una población aproximada de 250.000 habitantes. Después de que la corte dejó Río de Janeiro, lógicamente la dejó como una ciudad imperial, es decir, grandes palacios, lujo, grandes avenidas. Con todo eso la ciudad sufriría otras transformaciones posteriores, pero básicamente hoy uno puede ir a la ciudad de Río de Janeiro y encontrarse con muchos de los monumentos y palacios construidos en la época imperial. Tenía astilleros modernos que funcionaban tanto en Río de Janeiro como en Niterói, que queda del otro lado del puente del río Niterói. Y tenía también vía férrea, tenía fundición de hierro, acuñación de monedas. Las primeras monedas para hacer acuñadas aquí durante la época de Don Carlos fueron acuñadas de una máquina, una prensa que se trajo del Río de Janeiro. La formación de la República Argentina. Aquí vemos a los dos últimos caudillos que representaban de alguna manera la división y la unión de la República Argentina. Ustedes saben que desde la independencia hubo un conflicto interno muy grande entre los federales y los unitarios. Los federales que estuvieron representados por diversos personajes, pero últimamente con Juan Manuel de Rosas, que era un extraño tipo de federal, ¿verdad? Porque él se declaraba federal, pero sin embargo
le daba mucha preeminencia a Buenos Aires. Finalmente, Urquiza lo termina por vencer en la batalla de Caseros, junto con una coalición donde participaron también uruguayos y gente del interior, de Entre Ríos, de Corrientes, y donde también el Paraguay tenía que haber participado porque había firmado un tratado para eso. Pero finalmente no fue así. Entonces Urquiza queda como el gran señor en la Argentina, presidente de la Confederación Argentina, con capital en Paraná. ¿Y qué ocurre con Buenos Aires? El Estado de Buenos Aires no acepta las constituciones de la Confederación y crea su propio Estado. Es decir, en ese tiempo se tenían dos países en la Argentina. Por un lado, la Confederación Argentina, con capital en Paraná. Uno puede ir a visitar el Palacio de San José, la ciudad de Paraná, donde hacía despacho el señor Urquiza. Y por otro lado, el Estado de Buenos Aires, con la capital en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, donde el líder era Bartolomé Mitre. Esta era la ciudad de Buenos Aires en el año 1864, cuando estalla el conflicto. Una población aproximada de 200.000 habitantes y en el conurbano bonaerense ya unos 500.000 habitantes, ¿verdad? Entonces, ya también habían tenido si bien en materia de la flota mercante, el Paraguay le había superado a la Argentina porque empezamos a construir nuestros propios papeles. En el caso del ferrocarril, ellos también ya habían inaugurado el famoso ferrocarril al oeste y otras obras. Y por último, la problemática antes de hablar de Paraguay, la problemática banda oriental. Siempre digo que si hay un país que tuvo una historia más intrincada que la nuestra en ese tiempo fue el Uruguay. De matanzas y sobre todo bastante condenados por su geografía por estar en medio de los dos poderes. En el Uruguay se batían constantemente unitarios y federales, y en el Uruguay también se batían constantemente argentinos por un lado y brasileños por otro lado. La creación misma del Estado Oriental en el año 1828 responde a la necesidad de pacificar la región, dado que después de la guerra de la Cisplatina entre la Argentina y Brasil por la posesión de la banda oriental, se decidió crear un nuevo estado que fue el Estado Oriental. Este era el puerto de Montevideo en el año 1865, es una fotografía. En todas yo les voy poniendo el mapa para que ustedes puedan ver arriba, ¿verdad?, en el índice superior derecho en este caso, que ya tenía una mancha urbana interesante también, ¿verdad? Y como vemos también construcciones de cierta importancia y un puerto bastante activo. De hecho, desde el punto de vista geopolítico, era el puerto de salida de los productos paraguayos y también de entrada. Entonces, por ese motivo es que para nosotros el puerto de Montevideo era sumamente importante. ¿Qué pasaba en el Paraguay? Cuando nosotros estábamos siendo gobernados ya durante